Dios mío, hay tantos interesados. Iniciamos en breve. Cuidado que Vamos a iniciar en breves minutos, por lo que pedimos un poco de paciencia. Gracias.
Bien, ahora sí, muy buenas tardes con todas y todos. Les damos la bienvenida al webinar presentación del proyecto del nuevo reglamento del decreto legislativo 1057. También agradecemos el interés que tengan todos los participantes en conectarse de diversas regiones, los estamos leyendo. Disculpen las demoras de la conectividad que hemos tenido por problemas técnicos y le pedimos la disculpa al caso si durante la presentación de este webinar presentara algún problema tecnológico o problemas de red. Bien, para dar inicio a esta actividad vamos a dar el pase a Bexy Rosas, quien es gerente de políticas de gestión del Servicio Civil de Servir, que va a tener a bien a dar la presentación y los lineamientos generales del proyecto que hoy vamos a abordar. Bienvenida, Bexy. Adelante. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Justamente lo que queremos con esta presentación es poder involucrar a todos, servidores, ciudadanos, gestores de recursos humanos en las entidades y a todos los servidores en general, ¿no? Con especial énfasis en los servidores del régimen del Decreto Legislativo 1057. En este sentido es que vamos a empezar con la presentación de este proyecto. Como ustedes saben, la semana pasada se ha publicado en El Peruano y en la página web de Servir el proyecto de reglamento del Decreto Legislativo 1057. Y es una necesidad urgente porque este reglamento, si bien es cierto, se emitió en el año 2008, los últimos ajustes que se hicieron a esta norma fue entre el 2010 y 2012. En este sentido, no se han considerado los cambios que al régimen se han incorporado en la Ley 31.131, que modificó el Decreto Legislativo 1057, volviendo al CAS a plazo indeterminado. Asimismo, se emitió la sentencia, ¿no?, que interpretó esta ley y definió la inconstitucionalidad de algunos artículos, y asimismo en este año fue que hemos tenido un primer encuentro de jefes de recursos humanos donde hemos podido tomar en consideración toda la problemática que se puede tener dentro de las entidades públicas con relación a la gestión de los servidores del régimen de la 30057. En este sentido, esta es una propuesta que busca reconocer, en el caso de los servidores CAS, esta naturaleza indeterminada y, asimismo, incorporar algunos mecanismos en la gestión de las entidades para que puedan incorporarse mayores desplazamientos, mayores causales, que puedan incorporar dentro de algunas modificaciones aquellas posibilidades para que tanto los servidores como las entidades puedan tener una gestión más adecuada en función a su nueva naturaleza. En este sentido, la identificación del problema jurídico se encuentra en que el régimen CAS, ¿no?, desde el año 2013 al 2023, ha venido incrementándose paulatinamente, ¿no? Entonces, tenemos que de todos los servidores públicos a nivel nacional, tenemos que el 24.5% son servidores del régimen CAS, ¿no? Efectivamente, la primera modalidad de contratación régimen laboral se encuentra en las carreras especiales con 39.2, que vienen a estar ahí los profesionales de la salud, los maestros, Fuerzas Armadas, policías, diplomáticos, entre otros, ¿no? Pero acá tenemos el régimen laboral que se encuentra más poblado actualmente. Por eso la necesidad de poder actualizar. En este sentido, ¿cuáles son las principales modificaciones? Para ponerlo de manera bastante sencilla, ¿no? En primer lugar, la situación observada es si se reconoce o no se reconoce el caso indeterminado dentro del reglamento. En el reglamento vigente no existe esta
regulación o esta diferenciación entre CAS temporal y CAS indeterminado. Simplemente no existe el indeterminado. Entonces, este reglamento lo que está haciendo es reconocer ambas modalidades de contratación, a plazo indeterminado y plazo determinado. En segundo lugar, ¿contempla acciones de desplazamiento? En el reglamento vigente sí las contempla, pero solamente están pensadas en un vínculo temporal, ¿no? Por ejemplo, el tema de la rotación, que sea por única vez, por 90 días, ¿no? En este caso ya se está incorporando en esta nueva propuesta la incorporación de acciones de desplazamiento similares a otros regímenes de naturaleza indeterminada, ¿no? Por ejemplo, el destaque, que vamos a verlo en las siguientes diapositivas. En tercer lugar, ¿se puede modificar el lugar de prestación de labores? En el reglamento vigente sí se encuentra regulado, pero no incluye, por ejemplo, la variación de la provincia, aun cuando lo haya requerido el servidor civil. Entonces, en la nueva propuesta se está incorporando y permite, por ejemplo, la modificación de la provincia en la cual se encuentra el servidor, siempre que sea por acuerdo de ambas partes, ¿no? Es decir, tanto la entidad como el servidor están de acuerdo y pues se suscribe la adenda correspondiente o el documento, el acta correspondiente. En cuarto lugar, el servidor puede ocupar un puesto de directivo o confianza en la misma entidad. En el reglamento vigente sí se encuentra regulado, pero condicionado a la aprobación y duración de la licencia de su vínculo. En la propuesta de reglamento lo que estamos incluyendo es que también se puede y se contempla la suspensión del vínculo en la entidad para asumir cargo de dirección o confianza a los CAS indeterminados, ¿no? Es decir, acá una vez que se da esa designación, pues ya no me encuentro supeditado a la dación de esta licencia, sino que se da una suspensión. En quinto lugar, ¿el proceso de selección reúne estándares requeridos en otros regímenes de carácter indeterminado? No. El proceso de selección actualmente, tal como el reglamento está vigente, no ha sido cuestionado por el Tribunal Constitucional al no tener todas las etapas de selección, ¿no? Es decir, es un proceso de selección bien simplificado. Entonces, lo que se está incorporando en esta propuesta de reglamento es que el proceso de selección contemple distintas etapas de evaluación según el plazo indeterminado o plazo determinado de ese puesto, ¿no? Entonces, se están estableciendo diferentes tipos de procesos de selección según la naturaleza de ese puesto CAS. Entonces, un poco para desarrollar las ideas que acabo de comentar en la diapositiva anterior, tenemos las dos modalidades de contrato administrativo de servicios. El de plazo indeterminado, que es la regla general, que es para el desarrollo de las labores permanentes, y este tipo de contrato permite que el servidor se mantenga vinculado de manera indefinida, sujeto a las necesidades permanentes del puesto. Y por otro lado, se encuentra el plazo determinado. Se celebra por un tiempo definido y se emplea para desarrollar labores de necesidad transitoria o de suplencia, tal como lo ha establecido la Ley 31.131. Acá solamente se está repitiendo lo que se está estableciendo en la propia ley. Contratos para desarrollar labores de necesidad transitoria, ¿no? Acá se está definiendo ya qué tipos de contratos existirían dentro de esta modalidad. Se han dividido en 4 tipos. Primero, necesidad transitoria de labores permanentes. Contratos para atender el incremento temporal de actividades permanentes. Por ejemplo, en este caso, si es que en el POI la entidad ha definido que una prioridad es poder atender el pasivo de determinado proceso, de determinadas actividades que tienen que realizar en la entidad, pues esa necesidad transitoria que se está verificando en el POI para poder cerrar alguna brecha será una causal de una necesidad transitoria, pero tal vez podría incorporar actividades permanentes y será por el tiempo que se está definiendo ahí, por ejemplo, en el POI, puede ser un tiempo determinado de meses, ¿no? O hasta el año, según cómo se pueda establecer. En segundo término, por necesidad transitoria de labores temporales, contratos para actividades específicas que no forman parte de las labores regulares de la entidad, ¿no? Esto es por alguna necesidad
temporal que pueda tener la necesidad y que no es el giro de la entidad. Por emergencias, ¿no? En aquellos contratos para situaciones excepcionales, por ejemplo, las emergencias sanitarias, las emergencias ambientales, aquello que surge en las entidades y que se requiere contar con servidores que puedan cubrir esas necesidades. Asimismo, los programas y proyectos especiales, contratos para servicios en los programas y proyectos especiales que se han venido contratando, ¿no? Asimismo, es importante señalar de que el plazo máximo para las contrataciones por necesidad transitoria es de 3 años, o la propuesta se encuentra en 3 años, ¿no? Y esto no sería aplicable para programas y proyectos especiales. Por otro lado, tenemos la figura de la modificación contractual. Como lo hemos comentado, existe actualmente regulado el tema de la modificación contractual, y en este caso lo estamos repitiendo y aclarando en esta propuesta de reglamento. Existen 2 mecanismos, unilateralmente por la entidad, es decir, el lugar de prestación de servicios siempre que no incluya la variación de la provincia, salvo que se trate de Lima Metropolitana y Callao. Asimismo, las funciones, ¿no?, también pueden ser modificadas siempre y cuando estas funciones estén alineadas al perfil del puesto, ¿no? La unidad de organización donde el servidor trabaja, ¿no?, a partir de la modificación de la estructura orgánica de la entidad. En este caso, por ejemplo, si se modifica el ROF y se modifica el nombre de algún órgano o unidad orgánica, por ejemplo, ya no es la Oficina de Desarrollo Humano, sino que es la Oficina de Recursos Humanos, pues en ese caso se podrá modificar dentro del perfil del puesto el nombre de esa oficina en el contrato CAS del servidor en el que trabaja. Por otro lado, tenemos la modificación contractual por acuerdo de partes, es decir, que tienen que estar de acuerdo tanto el servidor como la entidad pública. Son, en primer lugar, cambios del lugar de prestación a otra provincia, ¿no? Es decir, hemos visto que hay muchos casos en los que tanto el servidor actualmente como la entidad requieren de que la prestación del servicio se realice en otra provincia, en otro departamento, y sin embargo, por la rigidez que actualmente tenemos en el reglamento, eso no se puede dar, ¿no? Entonces, lo estamos incorporando. Asimismo, la variación de la unidad orgánica donde labora sin que implique una modificación de la estructura orgánica, no aplicable a los servidores contratados a plazo determinado. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, yo soy una secretaria que labora en una unidad orgánica X y hay una necesidad, ¿no?, y hay un deseo también del servidor de poder pasar a otra área, ¿no?, a otra oficina. Entonces, si es que el perfil del puesto y las funciones están alineadas a los requisitos que cumplo, ¿no?, y las funciones que realizo, se podrá hacer esta variación de unidad orgánica dentro de la entidad. Y cabe mencionar, tal como sucede el día de hoy, que ninguna modificación contractual alteraría la remuneración. Ahora pasando al ya el proceso de selección. ¿Cuáles son las condiciones previas para los procesos de selección? En primer lugar, la elaboración de perfiles, ¿no?, tal como lo tenemos el día de hoy, ¿no? Sin embargo, se están incorporando ciertos requerimientos para aquellas contrataciones a plazo indeterminado, otras para transitorio y otras para suplencia. En primer lugar, en las contrataciones a plazo indeterminado se requeriría aprobar un perfil del puesto en el manual de perfiles de puestos de la entidad, y el puesto debe de estar incorporado dentro del CAP provisional de la entidad. ¿Esto qué significa? ¿No? Que ya el perfil al puesto a ser a plazo indeterminado debemos de incorporarlo dentro de los documentos de gestión de la entidad. En segundo término, en el caso de las contrataciones por necesidad transitoria, se requiere tener aprobado el perfil del puesto de acuerdo al manual de puesto tipo. Para dicho efecto, la entidad ubica un puesto tipo en el MPT afín a las funciones requeridas y aplica los requisitos de formación académica, conocimientos y experiencia.
Obviamente, para el cumplimiento de estas disposiciones de los documentos de gestión, incluso Servir tiene que hacer modificaciones dentro de sus directivas, lineamientos de documentos de gestión. Por lo tanto, se está estableciendo un periodo en el que Servir emitirá estas directivas y otro periodo adicional para que las entidades se adecúen, ¿no? Entonces, este será un plazo aproximadamente de un año, ¿no? Entre 6 meses y 6 meses, hasta que haya una adecuación y se puedan realizar este tipo de contrataciones tal como se está poniendo en esta regla general. Mientras tanto, las entidades podrán realizar las contrataciones tal como lo vienen haciendo. En el caso de las contrataciones por suplencia, la entidad elabora el perfil del puesto tomando como referencia el perfil del titular del puesto afín y contemplado en el documento de gestión de recursos humanos. Ahora, también se está incorporando niveles para la contratación administrativa, ¿no? ¿Qué significa esto? Que para las nuevas contrataciones en el régimen CAS se va a tener que incorporar ciertos términos, ¿no? En el caso para darle cierta orientación, ¿no? Al régimen administrativo de servicios, que viene a ser asistente, analista, especialista, coordinador, ¿no? Aquí la idea es que dentro del régimen ya se puedan contar con ciertos tipos de puesto que nos den una orientación con relación a el tipo de funciones que vienen realizando dentro de la entidad, ¿no? Y esto se encuentra dentro de un anexo, ¿no? Que se ha incorporado en la propuesta de reglamento. Asimismo, como se había mencionado, existen 3 tipos de procesos de selección CAS, ¿no? Que es para puestos indeterminados, el de puestos determinados y para la suplencia. En el concurso público de méritos a plazo indeterminado se incluye la evaluación de conocimientos, evaluación curricular, entrevista personal, la etapa de convocatoria, reclutamiento y elección final, ¿no? Esto como mínimo, ¿no? Pueden incorporarse incluso más etapas, más evaluaciones. Para el plazo determinado, concurso para puestos a plazo determinado, es muy similar al anterior, pero ya se está contemplando como evaluaciones obligatorias la evaluación curricular y la entrevista. Asimismo, en el proceso de selección para una suplencia, también se está señalando que es obligatoria la evaluación curricular y la entrevista personal, y se está considerando un plazo mucho menor al establecido para la difusión de la convocatoria, tanto en Talento Perú como en la página web de Servir, ¿no? Un poco para ayudar a que el proceso sea más fluido, porque muchas veces hay una necesidad muy urgente de poder cubrir los puestos de suplencia y las entidades, al tener un proceso de selección tan largo, no pueden cubrir esa necesidad de manera oportuna. Ahora, lo referido al desplazamiento. El desplazamiento del servidor CAS se puede realizar a través de las siguientes modalidades, ¿no? Hemos señalado el encargo, la rotación, la comisión de servicios y el destaque. El encargo es el encargo de puesto y el encargo de funciones. Este encargo es temporal y puede realizarse por un año renovable, ¿no? En el caso del encargo de puesto, se trata de la posibilidad de desplazar a un servidor a un cargo vacante de los regímenes 1057, 728 y 276, y se debe de cumplir el perfil del puesto. En el caso del encargo de funciones, implica la realización de las funciones en adición a las funciones que viene realizando el servidor CAS, ¿no? Y en este caso no se exige cumplir con los requisitos del perfil del puesto. En segundo lugar, tenemos la rotación.
el servidor es trasladado a otro órgano o área dentro de la misma entidad por necesidades institucionales, y el periodo máximo de desplazamiento no debe exceder el periodo de 1 año. Asimismo, la comisión de servicios. En este caso, el servidor es desplazado temporalmente fuera de la sede habitual de trabajo para cumplir funciones de necesidad de la entidad y procede hasta por 30 días, ¿no? Eso se encuentra tal cual como se encuentra regulado al día de hoy. Asimismo, se ha incorporado la figura del destaque. El servidor es trasladado a otra entidad por un máximo de 1 año, siempre que no sea para ocupar un puesto directivo, cuando esté inmerso cuando esté inmerso en un proceso disciplinario. El destaque puede ser por 1 año y es renovable, ¿no? Esto tiene la característica, ¿no?, de que es ya fuera de la entidad, ¿no? Puede ser de entidad a entidad y es un mecanismo en el cual tanto las entidades como los servidores pueden ser desplazados con la finalidad de incorporar mayores experiencias, conocimientos, ¿no?, a su carrera. Incorporación de funcionarios directivos o personal de confianza, ¿no? Esta parte ya se encuentra regulada actualmente en las normas del Decreto Legislativo 1057 y está referida a que todo funcionario directivo público de libre designación o confianza deban ser incorporados siempre y cuando se encuentre el puesto contenido en los documentos de gestión, es decir, en el CAP provisional o en el CP de la entidad, ¿no? Y la descripción del puesto debe estar contenido en el manual clasificador de cargos o en el manual de perfiles de puestos, ¿no? Y la vinculación se da en el marco del cumplimiento de los requisitos de la Ley 31.419 y su reglamento. Asimismo, en el caso de los directivos que no son de confianza, se ha establecido que pueden ingresar también por concurso público de méritos y podrán tener un contrato con una duración de hasta 1 año con posibilidad de renovación, ¿no? Estos no serán de confianza, entrarán por concurso y y será temporal, ¿no? Solo pueden ser contratados para ocupar un puesto contenido en el manual de perfiles de puestos de la entidad, y el concurso público de méritos se realiza según el artículo 14 del reglamento, ¿no? Existe ahí un procedimiento para su contratación. Asimismo, se ha establecido en el proyecto de reglamento algunas obligaciones para las entidades públicas con la finalidad que se cumpla con la entrega de información a los servidores dentro de plazos establecidos. Por ejemplo, que se entreguen oportunamente tanto la boleta de pagos como el ejemplar del contrato y adendas, así como la resolución de incorporación o término del vínculo laboral. También se ha establecido un plazo de 10 días, ¿no?, justamente para la entrega del contrato y las adendas, así como el plazo para la constancia y certificado de trabajo, que debe de ser entregado hasta 5 días hábiles desde la solicitud del servidor civil. ¿Qué beneficios nos trae este proyecto, ¿no? Se reconoce a nivel reglamentario la naturaleza indeterminada de los CAS. Algunas figuras de desplazamiento para los CAS se han ampliado hasta por el plazo de 1 año con la posibilidad de renovación. Se incluye la posibilidad de modificar el contrato a solicitud de los servidores, siempre que no afecte la operatividad institucional. Se introduce una categoría específica para directivos bajo este régimen, permitiendo su contratación por concurso público o designación según corresponda. Se establece un proceso organizado y transparente para los concursos públicos, con etapas claras, ¿no?, que mejoran la meritocracia y la transparencia. Hay claridad en las obligaciones de la entidad para la entrega de documentos laborales para los servidores civiles. Ahora, despejando algunas dudas, como le acabo de mencionar, fue la semana pasada que se
ha publicado el proyecto de reglamento y ya hemos visto que hay algunas dudas que nos gustaría ir despejando. La primera pregunta es, por ejemplo, ¿el reglamento crea causales de extinción? No, las causales de extinción solo están establecidas en la ley, ¿no? Como saben, y en especial los abogados saben de que el reglamento no puede ir en contradicción con lo que establece la ley o regular más allá de lo que la ley establece, ¿no? Sino que desarrolla aquello que se ha establecido por ley. En segundo lugar, ¿el reglamento establece la edad de jubilación? No, por reglamento no se encuentra establecido. La edad de jubilación como causal de extinción solo se puede establecer por norma con rango de ley. Así que en este reglamento no se ha incorporado nada similar. ¿El reglamento elimina beneficios? No, en lo absoluto. Este reglamento solo actualiza la regulación a partir de las modificaciones legislativas que se han dado al decreto legislativo 1057, ¿no? Eso significa que no se pueden eliminar ni crear algunos derechos ni económicos ni no económicos a través de reglamento, ¿no? Asimismo, pueden ver que se encuentran para las sugerencias o comentarios en el portal de Facilita, la descarga justamente del proyecto de reglamento y la exposición de motivos, y el formulario para que nos puedan hacer llegar sus comentarios y aportes. Asimismo, al correo electrónico de políticas@servir.gov.p también es un canal adecuado para hacernos llegar sus comentarios, y por último, a través de la mesa de partes virtual o mesa de partes presencial de Servir, para poder justamente canalizar los comentarios que ustedes puedan tener y que nosotros los podamos evaluar. Bueno, por mi parte ha sido todo lo que les puedo comentar hasta ahora, y pasamos con Tania. Gracias, perdón. Gracias, Bexy, por la exposición. Sí, ahora como segunda parte de este webinar vamos a atender las principales consultas, dudas, vamos a tratar de recopilar la mayor cantidad de consultas dado el espacio corto que tenemos y bueno, te voy leyendo las preguntas, Bexy, para ir avanzando. Nos dicen, ¿para qué un reglamento de una ley? Bueno, no es muy clara la pregunta, dice, ¿para qué un reglamento de una ley que ya debe eliminarse? Gracias, Katia. Sí, entiendo la pregunta, entiendo que se está cuestionando un poco la oportunidad de la emisión de un reglamento. Como lo hemos visto en una de las primeras diapositivas, el régimen CAS en el Perú es el régimen que tiene a la mayor cantidad de servidores civiles, ¿no? O sea, más allá del régimen 276, 728 y de la ley del servicio civil, y es una necesidad que podamos actualizar esta norma conforme a la ley 31.131, que incorporó esta nueva naturaleza a los contratos CAS, es decir, son a plazo indeterminado, y por lo tanto necesitamos que en las entidades puedan tener las herramientas, y tanto las entidades como los servidores, tener las herramientas adecuadas a nivel normativo para gestionar adecuadamente los recursos humanos en el Estado, ¿no? Y ello con la finalidad de que se puedan prestar servicios públicos de la mejor manera, de la manera más oportuna y adecuada, que puedan llegar los servicios a los ciudadanos finalmente. Gracias, Bexy, por la respuesta. Siguiente pregunta. Nos dice, ¿qué quiere decir que los puestos CAS serán incorporados en el CAP provisional, que originalmente solo estaba dirigida al personal 276? ¿Qué significa? Que necesitamos visibilizar, ¿no?, a los servidores del régimen del decreto legislativo 1057. Efectivamente, los documentos de gestión de la entidad son herramientas para que las entidades puedan monitorear, ¿no? Monitorear cuántas personas somos en cada entidad pública. Los servidores CAS han pasado a ser... han pasado a tener naturaleza indeterminada, y excepcionalmente
hay contratación transitoria, pero bajo los supuestos en los que hemos señalado. Entonces, necesitamos de que los servidores CAS se encuentren ya visibilizados a nivel de documentos de gestión. Es decir, dentro del CAP habrá un anexo en el cual podamos encontrar la lista de aquellos puestos del régimen CAS que se encuentran a plazo indeterminado y que se encuentran laborando en la entidad, ¿no? Entonces, necesitamos tener los documentos de gestión de la manera más sincerada posible y que se transparente cuántos recursos humanos tenemos en el Estado. Muchas gracias, Bexy. La siguiente consulta. ¿Los CAS salen del MPP? Se te fue el audio, Bexy. Perdón, gracias, Katia. Sí. Sí, muy alineado a la pregunta anterior, ¿no? Lo que queremos es que tanto el MPP como el CAP tengan un anexo en el cual puedan estar los perfiles de puesto de los servidores del régimen CAS, ¿no? Entonces, si vamos a tener servidores CAS a plazo indeterminado, esos perfiles tendrían que tener un anexo correspondiente dentro del documento de gestión, también dentro del MPP, en el cual se verifique, ¿no? Sus perfiles, los requisitos, las funciones que se le están asignando a esos servidores CAS a plazo indeterminado, ¿no? Es un tema como les comentaba, de sincerar, de transparencia. Aquí estamos todos los que trabajamos en la entidad, por lo tanto, dentro de mis documentos de gestión tienen que estar todos los servidores. Comprendo. Bexy, la siguiente consulta es, ¿el perfil de una convocatoria CAS por suplencia puede modificarse? Lo que estamos contemplando dentro del proyecto es que se pueda tomar como referencia el perfil anterior. Es decir, hay a veces por los años que han pasado, ¿no? Muchas veces los servidores CAS pues tienen perfiles del año 2010, 2012 y actualmente esos perfiles han quedado desactualizados. Entonces, si se va a sacar una suplencia porque determinado servidor salió por licencia por enfermedad o licencia sin goce de haber o ha sido designado en algún puesto de confianza, la entidad, digamos, que se quedaría de manos cruzadas si es que saca una suplencia con el perfil primogéneo de la persona que ha tomado esa licencia. Entonces, lo que estamos señalando es que se tome como referencia ese perfil, pero no necesariamente tiene que ser igual, ¿no? Se pueden hacer los cambios que se consideren pertinentes siempre y cuando no se modifiquen algunos aspectos esenciales del perfil del puesto, como la misión del puesto. Gracias, Bexy. Siguiente consulta. Entonces, a partir de la aprobación del reglamento, ¿es posible convocar CAS indeterminados? La contratación de los CAS indeterminados va a depender también, actualmente con la ley tal como está aprobada, el decreto legislativo 1057, que fue modificado por la ley 31.131, habilita la contratación de CAS indeterminado. Sin embargo, en las entidades establecidas dentro del decreto legislativo 1602, se estableció la prohibición de la contratación a plazo indeterminado de los CAS, ¿no? Es decir, en aquellas entidades del Poder Ejecutivo, debido a la implementación de la Ley del Servicio Civil, ¿no? Ello, en este sentido, si bien es cierto, las entidades del gobierno regional y local estarían habilitadas para la contratación de CAS a plazo indeterminado, también va a depender de la disponibilidad presupuestal que se pueda tener en cada una de las entidades y de las necesidades transitorias y de la planificación que tenga cada entidad pública con relación a la contratación de un CAS a plazo indeterminado, que obviamente tendría que tener una sostenibilidad presupuestal según las normas que ha establecido gestión fiscal del MEF. Gracias, Bexy. La siguiente pregunta nos envían
¿Cuánto tiempo de licencia corresponde a un CAS indeterminado? ¿Cuánto tiempo como máximo serán las licencias sin goce de haber? A ver, en el caso de las licencias, la regulación de las licencias para los CAS ya viene determinada en la ley 29, la ley que establece los derechos para los servidores CAS. No sé, chicos, ¿cuál es la ley? 29849, disculpen, que estableció justamente esta regulación para los derechos de los servidores, entre ellos el tema de la licencia. Y ahí se establece que la licencia de los servidores CAS es equivalente a aquellas licencias que se establecen para el régimen general de cada una de las entidades, ¿no? Entonces, eso ya está dado por ley, ¿no? Y lo que estamos incorporando, sí, es que cuando un servidor sea designado para un puesto directivo, puesto de confianza, justamente se suspenda el vínculo. ¿Eso qué significa? Una especie de retención del cargo, que lo tiene el 276, pero que vendría a tenerlo una figura similar en el caso del régimen 1057. Muchas gracias, Bexy. Te indico la siguiente consulta. Nos dicen, buenas tardes, soy CAS regular, plazo indeterminado, y en lista de nombramiento, y en la lista de nombramiento afecta el proyecto. Es así la pregunta que nos plantea. Sí, en este caso entiendo, por lo que nos comenta, es que ya se encuentra en un proceso de nombramiento, entendería por una habilitación legal, ¿no? Entonces, este reglamento no afectaría en nada aquel nombramiento que se ha definido, por ejemplo, creo que para el sector salud, ¿no? De los servidores administrativos, ¿no? O en otros casos que se haya dado por leyes, ¿no? Esto es, como les hemos comentado, se trata de un reglamento que desarrolla ya las disposiciones generales que están establecidas en las leyes. Los casos especiales se seguirán regulando a través de sus propias leyes. Muy bien, gracias, Bexy. Siguiente consulta. Nos dicen, ¿qué pasa si la entidad modifica su ROF y las oficinas existentes se fusionan o se crean otras oficinas con una serie, ¿cómo sería la distribución del personal? ¿Se puede modificar el contrato CAS para derivarlo a una nueva oficina? A ver, cuando hay una modificación del ROF, puede ser que solamente hayan cambios muy definidos, específicos, en los cuales no hay hay algunos cambios en las funciones dentro de los órganos o unidades orgánicas. En nuestros casos pueden ser cambios más dramáticos dentro de la entidad, donde se eliminan funciones, por lo tanto se eliminan órganos u unidades orgánicas. En este caso, lo que estamos estableciendo dentro del reglamento CAS es que si existen este tipo de cambios en los nombres, por ejemplo, de los órganos o unidades orgánicas, los puestos sí puedan variar justamente de esa dependencia donde se encuentran. Entonces, ya no soy, por ejemplo, analista de recursos humanos de la Oficina de Recursos Humanos, sino que ahora podría ser analista de recursos humanos de la Oficina de Desarrollo de Talento Humano, por ejemplo. Ahora, en los casos en los que se eliminan oficinas, se crean nuevas funciones, por lo tanto hay cambios más drásticos, siempre está el tema de que se tiene que respetar el perfil de la persona, las funciones, ¿no? que se encuentran definidas en el perfil y los requisitos del perfil. Es decir, no sé, si yo soy un ingeniero, no me van a mandar a hacer funciones de abogado, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que haber una coherencia entre estos cambios, ¿no? Y por lo tanto, hemos definido qué tipos de modificaciones contractuales se requiere que el servidor tenga que dar su consentimiento de voluntad para la firma de la adenda y cuáles no. Por ejemplo, este caso que nos comenta sería un caso en el cual el servidor tendría que dar su consentimiento para ser cambiado de oficina, ¿no? O de área.
Gracias, Betsy, por la respuesta. La siguiente pregunta es un poco larga. Nos dice, ¿sería bueno que un CAS indeterminado no solo ocupe un cargo de confianza en la misma entidad? Debería ser que también pueda ocupar un cargo de confianza en otra entidad con reserva de plaza. De esta forma cerramos la brecha con otros regímenes y haría que el funcionario público sea más competitivo. Gracias por la pregunta. Bueno, es un aporte, ¿no? Que vamos a revisarlo, analizarlo para ver si es que efectivamente podríamos incorporarlo. Gracias, Betsy. Siguiente consulta. Un servidor CAS con una remuneración de 1.050 ocupa un cargo jefatural. Con resolución, sigue percibiendo el mismo sueldo. ¿Se puede incrementar el sueldo con el nuevo cargo? El tema remunerativo, pues dentro del mismo vínculo no podría cambiar, ¿no? Eso sí es una disposición que se encuentra actualmente definida, ¿no? Y que también se ha definido en esta nueva propuesta, es decir, como lo he comentado también en la exposición de las láminas, los beneficios ¿no? económicos, no económicos se establecen por ley, ¿no? En este caso estamos en la actualización de reglamento, ¿no? Entonces tendría que haber una definición, en todo caso si es que alguien asume la encargatura, ¿no? Porque eso pareciera que da a entender la pregunta, que solo en esos casos, si es que va a seguir percibiendo la misma remuneración de profesional o asumiría un pago diferencial, entendería, pero actualmente eso no se encuentra regulado a nivel legal. Muchas gracias, Betsy. La siguiente pregunta es algo similar respecto a la compensación. Nos dice Maki Ram, ¿el destaque será con la remuneración primigenia? Sí, efectivamente. Los desplazamientos no afectan en ningún caso el tema remunerativo. Bien, comprendido. Nos consulta Analí Yulisa. ¿Por qué los CAS no podemos hacer permutas? Lo que hemos propuesto dentro del reglamento, hemos puesto el destaque, ¿no? Que es que una persona o un servidor que se encuentre laborando en una entidad pueda pasar a otra entidad. Lo de la permuta incluso es más complejo, ¿no? Es decir, buscar a dos servidores, uno de una entidad, otra de otra entidad, y que puedan hacer este intercambio, ¿no? Para ello, cada uno de los servidores tendría que tener un perfil bastante similar, laborar en una oficina bastante similar. No lo hemos considerado porque incluso actualmente no es que sea una figura que se utilice mucho, ¿no? En el régimen al menos 276. Sin embargo, podríamos evaluarlo, ¿no? Vamos a considerar este aporte también para hacer el análisis nuevamente correspondiente. Gracias, Betsy. Siguiente consulta. Dice Rubí Pacheco, no me parece que solo se permitan que los contratos determinados sean como máximos 3 años. Hay tantos que tienen más años y qué va a pasar con ellos. En el proyecto de reglamento se indica que una vez aprobado el presente, recién desde ahí se computa los 3 años. Sí, efectivamente, se ha establecido un plazo, ¿no? De 3 años para las nuevas contrataciones, y en el caso de las contrataciones de contratos transitorios que vienen, que se encuentran en este momento con vínculo, se contará a partir del día siguiente de la aprobación del reglamento esos 3 años. ¿Eso por qué? Porque al ser transitorios, al ser temporales, tiene que haber un plazo definido, ¿no? Ese plazo se encuentra definido tanto en el régimen 728, en el régimen de la 30057, ¿no? En la 276, donde se establecen plazos de término, porque justamente la naturaleza de la
contratación transitoria no permitiría que sea un plazo abierto, ¿no? Esa es la razón, justamente. Gracias, Bexy. La siguiente pregunta nos indica, Renzo López, la modificación del contrato CAS puede agregar funciones con naturaleza distinta a las del contrato original. No, las funciones tienen que ser afines, ¿no? A justamente la misión del puesto, ¿no? Al requerimiento original. Esa modificación contractual, si bien es cierto, actualmente se ha establecido por ley, la ley 1682, que es de fortalecimiento de la Escuela Nacional de Administración Pública, hay una figura de variación de funciones. Pero para la ejecución de esa variación de funciones se requiere de una recapacitación. Es decir, ya, si yo te voy a dar otras funciones diferentes a las que fue objeto del contrato, te tengo que capacitar para eso, ¿no? O sea, hay una condición o en todo caso verificar que esa condición, esa capacitación, el servidor ya la obtuvo, ¿no? Entonces, hay un trámite especial y definido por ley, que es transversal a los regímenes laborales y las carreras especiales. Muchas gracias, Bexy. La siguiente consulta nos indica Paolo Fontis. ¿Puede explicar mejor el artículo 7? Están indicando que ya no vamos a ser indeterminados después de 3 años. ¿Qué 3 años son para el temporal? Ya, a ver, la temporalidad, justamente como lo hemos señalado, ¿no? A ver, de ninguna manera ese tema de los 3 años va a ser aplicable a los contratos que actualmente son hoy indeterminados, ¿no? Es decir, todos aquellos contratos que son indeterminados, que se encuentran ahorita a plazo indeterminado, quedan como plazo indeterminado. No va a haber ninguna variación, este reglamento no está incorporando ninguna situación diferente a la que ya existe, ¿no? Solamente se está señalando que para los CAS a plazo determinado se establece que tienen una duración máxima de 3 años. Y esos 3 años van a empezar cuando se apruebe y se publique el reglamento a partir de la nueva contratación, es decir, por 3 años como máximo, pero en realidad va a durar lo que dure la causa objetiva de contratación. Es decir, si yo tengo que cubrir una emergencia, una pandemia, una emergencia ambiental y necesito la contratación de servidores CAS, pues los contrataré por el tiempo que resulte necesario, ¿no? Es decir, 1 año, 2 años, no me podría pasar de esa causa. Si voy a contratar a personal, por ejemplo, por incremento de actividades, contrataré a esa persona, ¿no? Dentro de mi entidad pública por el tiempo que dure esa necesidad transitoria de incremento de actividades. Es decir, esa contratación tiene que estar soportada con la causa objetiva de contratación. Tiene que haber un alineamiento, ¿no? Y esos 3 años es como límite a la temporalidad, ¿no? Que están fuera de ese límite justamente los programas y proyectos, porque los programas y proyectos tienen la temporalidad que se encuentra establecida en su norma de creación o en las normas que han ido ampliando esta temporalidad. Así que podrán ver lo que es el programa y el proyecto. Muchas gracias, Bexy. Nos indica Hermes Soto. Este reglamento no se ha regulado el cese a los 70 años porque hay personal CAS que ya tienen más de 75 años y aún sigue laborando. Sí, efectivamente, en el régimen de contratación administrativa de servicios tenemos que no existe una causal por edad, como sí existen los otros regímenes laborales, ¿no? Justamente al haber sido o tener una regulación
temporal, ¿no? Entendemos de que esa causal no se incorporó dentro de el decreto legislativo 1057 y las demás modificaciones que han tenido. En este sentido, la incorporación del término del contrato CAS por edad, es decir, a los 70 años, por ejemplo, no es una causal que se puede establecer a nivel reglamentario, sino que se tendría que establecer a nivel de ley. Por eso es que en este reglamento no se ha incorporado. Gracias, Bexy. Siguiente pregunta, ya estamos por la parte final de las preguntas, dado el tiempo. Nos indica Alex Silva, ¿pueden explicarnos cuál es la diferencia entre un CAS con presupuesto sostenible y un CAS de naturaleza indeterminado, por favor? Sí, claro que sí. Bueno, como lo hemos comentado, ¿no? El CAS a plazo indeterminado es aquel CAS que se encuentra en las entidades con la naturaleza que tiene funciones para la realización de actividades permanentes dentro de la entidad y su contrato no viene siendo renovado a través de adendas ni renovaciones, ¿no? Eso es a nivel jurídico, laboral, administrativo, ese es el contrato a plazo indeterminado del régimen CAS. El CAS sostenible es un término que se utiliza a nivel de presupuestal, ¿no? Es decir, yo voy a decir que un puesto es sostenible cuando está siendo cubierto por todo el año con recursos, ¿no? Eso es a nivel de gestión fiscal del MEF que ha establecido a nivel de sus propias directivas de qué se trata un puesto sostenible, ¿no? En este sentido, el hecho que un CAS sea sostenible no lo hace indeterminado ni viceversa, ¿no? En nada cambia la naturaleza jurídica de un contrato, esa sostenibilidad que puede darse a nivel presupuestal. Lo que sí sucede es que esos puestos CAS van a tener un AIR sostenible o no sostenible, pero para nada una cosa condiciona a otra. Muchas gracias, Bexy. La siguiente consulta. ¿Qué sucede con los trabajadores CAS temporales? Trabajan hasta los 3 años. ¿Pueden volver a postular a la plaza? Ese supuesto no se ha regulado, pero se entendería que, como todas las personas que tenemos libertad de trabajar, de postular, ¿no? Podemos postular a las plazas en las que podamos cumplir los perfiles y que podamos someternos a un concurso público de méritos. Gracias, Bexy. Y bien, como lo comentaba, ya estamos en las últimas preguntas, les voy indicando estas. Nos dice, en una entidad nueva aún no tienen los instrumentos de gestión aprobados por Servir, pero el personal está con contratos CAS. ¿Ellos pueden ganar estabilidad laboral si se le contrata por más de un año seguido? A ver, la contratación administrativa de servicios se cumple, ¿no? Conforme a sus propios términos, ¿no? Es decir, si existe un puesto en el cual una persona ha sido contratado para determinadas funciones, ¿no? De la entidad y bajo determinada causal objetiva para la contratación determinada, pues podrá justamente tendrá que ejecutar sus funciones en el marco de esas funciones determinadas, ¿no? La posibilidad que se desnaturalice el contrato, pues dependerá justamente del sustento que se le haya dado a ese expediente de contratación y, bueno, se tendrá que determinar en otras esferas, no justamente en una esfera administrativa, ¿no? En este caso, las entidades públicas están obligadas de tramitar los procesos de contratación y de selección conforme a las normas establecidas en la ley y en el reglamento, ¿no? Gracias, Bexy. Y nos dicen,
¿Qué va a pasar con los CAS determinados que cumplen funciones permanentes, como el CAS indeterminado, que ha sido contratado hace 2 años por la entidad? Ya. En este caso, como lo acabo de comentar, en realidad el CAS, podría ser indeterminado o determinado. Las entidades del gobierno nacional han tenido la prohibición de contratar, por ejemplo, durante todo este año, CAS a plazo indeterminado, en virtud del decreto legislativo 1602, ¿no? Sin embargo, al ocurrir este tipo de situaciones, ¿no? Por lo que señalan en las preguntas, se pueden iniciar las acciones correspondientes que la entidad tendrá que definir, pero las contrataciones se dan en el marco de sus propios términos en las entidades públicas, ¿no? Se entendería de que tiene que haber una causa objetiva de contratación y los requerimientos, ¿no?, que tengan en las entidades tienen que ser debidamente sustentados a nivel de el área usuaria y de la Oficina de Recursos Humanos. Muchas gracias, Bexy. Y la última pregunta nos dicen, es decir, ¿existirá un CAP provisional o un MPP solo para CAS? No, lo que tenemos actualmente es un MPP de la entidad y un CAP provisional para la entidad, ¿no?, en su integralidad. Es decir, de que en esos mismos documentos de gestión habrá un espacio, habrá una parte en la cual se encuentren asignados los servidores CAS, ¿no? Entonces, para justamente poder tener un instrumentos completos en los que se muestre toda la información de la dotación de los recursos humanos en las entidades públicas. Muchas gracias, Bexy, por la atención a las consultas, a la exposición brindada en este webinar. Con ello damos por concluido esta etapa de atención de consulta. Todavía quedan algunas por responder, pero por el tiempo no vamos a poder completarlas. Recuerden que pueden ingresar a nuestro portal web www.gov.pe/servir, donde van a encontrar en la sección de trámites y servicios los canales de atención que tenemos ahí, canal virtual de consultas laborales. Gustosamente estamos para atender y se le atienden sus consultas y dudas, inconvenientes sobre este tema. Y también hemos publicado la semana pasada el aviso del proyecto, como el enlace al formulario facilita para que ustedes puedan ingresar y también descargar y también ingresar también sus aportes. Entonces, quedamos hasta el 4 de enero para recibir todos sus aportes respecto a este proyecto del nuevo reglamento CAS. Y bien, vamos a dar también la invitación a este espacio al presidente ejecutivo de Servir, al doctor Guillermo Valdivieso Paiva, que nos va a acompañar un momento para dar un mensaje especial y despedida. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias, Katia. En primer lugar, agradecer a todos y cada uno de ustedes, servidores, que han estado participando en este webinar presentación del proyecto del nuevo reglamento del decreto legislativo 1057, y que consideramos necesario abrir en este espacio para analizar esta propuesta que ha sido recientemente publicada y que es de gran relevancia también para el servicio civil peruano, porque de esta forma buscamos actualizar y fortalecer el régimen especial de contratación administrativa de servicios, promoviendo así una administración pública más eficiente y con condiciones laborales adecuadas. El nuevo reglamento, como ya ha podido ser explicado y además absuelto con diversas inquietudes suyas por parte de Betsy Rosa, nuestra gerente de política de gestión del servicio civil, contó en su oportunidad con aportes de los directores, jefes responsables de la Oficina de Recursos Humanos de las entidades públicas, representantes además también de federaciones, confederaciones, centrales sindicales, entre otros, con lo que estamos reflejando un esfuerzo conjunto para atender las necesidades actuales de todos los servidores y entidades públicas, particularmente de aquellos que están vinculados
a este régimen laboral. Una propuesta además que tiene como pilares fundamentales, como no podía ser de otra manera, los principios de la igualdad de oportunidades, el mérito, la eficacia, la eficiencia en el servicio civil. Y como ya ha sido muy bien mencionado por Betsy, entre las principales innovaciones incluimos las mejoras en las acciones de desplazamiento, en la suspensión temporal del vínculo laboral por designación de encargos directivos y otras disposiciones que a partir precisamente de los aportes recogidos estamos respondiendo a las demandas de las oficinas de recursos humanos, de los servidores civiles propiamente dichos y de esa forma así lograr el fortalecimiento de la administración pública en el ámbito de la gestión de los recursos humanos. En Servir valoramos la participación de los servidores civiles, organizaciones y ciudadanía en general. Y por eso ha sido este espacio, este webinar, muy importante para nosotros para poder seguir difundiendo y recogiendo sus aportes, sus inquietudes, sus preguntas a este proyecto de reglamento. Y para ello también, como ya lo señaló Katia, existe un formulario digital habilitado en la plataforma Facilita Perú. Tienen ustedes hasta el 4 de enero para poder presentar sus aportes, sus inquietudes, para precisamente optimizar esta propuesta reglamentaria que luego del plazo estaremos en condiciones de hacer el trámite para su aprobación final y publicación. La colaboración de ustedes, en consecuencia, será clave para con ello poder consolidar un servicio civil más sólido y orientado al bienestar de nuestra sociedad. De esta manera, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes su interés y compromiso por sumarse a esta iniciativa. Los invito a seguir brindando los aportes, a seguir aprovechando este espacio que hemos abierto, como otros que vendrán, otros webinars, para plantear inquietudes, reflexionar juntos sobre cómo construir un servicio civil a la altura de las expectativas y necesidades ciudadanas. De esta forma, doy por clausurado y por cerrado y concluido este webinar, presentación del proyecto de nuevo reglamento del decreto legislativo 1057. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Guillermo. Y bien, como lo ha comentado el presidente ejecutivo, estamos dando por concluido este webinar, sino antes invitarlos a que completen la encuesta de satisfacción que hemos compartido en los comentarios. Es importante poder recabar sus opiniones sobre esta actividad y nos permite mejorar en las siguientes actividades que les brindemos. Y también agradecemos encarecidamente su paciencia por la demora de conectividad que tuvimos por un problema técnico y además la conexión de diversos servidores de diversas partes del país, de regiones como La Libertad, Lambayeque, Chiclayo, en Amazonas, Cajamarca, Piura, Moquegua, Tacna, Cusco, Arequipa, Ica, Chachapoyas, Junín, Cerro de Pasco, diversas actividades, espero no olvidarme de alguna, también Huancavelica, Apurima, Bancay, y les agradecemos su atención e interés por el tema. Seguiremos difundiendo siguientes actividades a través de nuestras redes sociales, los invitamos a estar atentos para las siguientes actividades. Que tengan un buen día.